Conversión y penitencia, el único camino que nos queda. La conversión y la penitencia son el único camino que San Pedro ofrece a los judíos, culpables de la muerte de Jesús. Este gran apóstol les habla con claridad. Vuestro crimen es tremendo. Rechazasteis la predicación del Evangelio, ignorasteis los ejemplos de Jesús, despreciasteis sus dones y milagros. Y no solo eso, lo rechazasteis, lo condenasteis y lo llevasteis a la muerte más cruel e infame. Después de algo así, ¿qué otro recurso os queda si no es el arrepentimiento y la conversión? Estas palabras conmovieron profundamente a quienes lo escuchaban. Todos, tocados en lo más hondo, rompieron en llanto y preguntaron: ¿qué debemos hacer, apóstol santo, para alcanzar la misericordia? Pedro, deseando consolarlos, les respondió: no perdáis la esperanza. El mismo Jesús a quien crucificasteis ha resucitado, y se ha convertido en la salvación de todos los que confían en Él. Murió para el perdón de los pecados del mundo. Arrepentíos, convertíos, y vuestros pecados serán borrados. Este es también el lenguaje que la Iglesia dirige hoy a quienes reconocen la gravedad de sus faltas y desean volver sinceramente a Dios. ¡Ay! ¿Cuántos entre nosotros somos aún más culpables que los judíos, que actuaron por ignorancia? ¿Cuántos han renegado de Cristo, lo han vuelto a condenar con su vida, han despreciado su palabra, profanado sus sacramentos, olvidado sus deberes? Abandonado los medios de gracia y vivido como si Dios no existiera ni el alma tuviera salvación. Entonces, ¿qué remedio nos queda en medio de tanta corrupción y pecado, en este mundo manchado y bajo la amenaza de la justicia divina? No hay otro, conversión y penitencia. Decime, ¿acaso no habéis vivido ya demasiados años en pecado? ¿No habéis entregado ya bastante tiempo al mundo y al enemigo del alma? ¿No es hora de vivir para Dios y asegurar una eternidad bienaventurada? Examinemos cada uno nuestra vida pasada. Veremos cuánta necesidad tenemos de volver al Señor con sinceridad de corazón. Y para moveros aún más al arrepentimiento, quiero mostraros 3 cosas. 1. Como las lágrimas, el dolor por nuestras culpas y las penitencias nos consuelan en la vida y nos fortalecen ante la muerte. 2. Que si hemos pecado, es necesario hacer penitencia, en esta vida o en la otra. 3. Y qué formas concretas tenemos para practicar la mortificación como signo de penitencia. Primero, el consuelo de la penitencia. Nada nos da más consuelo durante la vida ni más paz en la hora de la muerte, que haber llorado sinceramente nuestros pecados, haber sentido verdadero dolor por ellos, y habernos entregado a la penitencia. Es fácil entenderlo, por medio de ella expiamos nuestras faltas y satisfacemos, en alguna medida, la justicia de Dios. Así obtenemos nuevas gracias, que nos ayudan a perseverar hasta el final. San Agustín lo dice con claridad: el pecado necesita ser castigado, ya sea por quien lo cometió o por aquel contra quien se cometió. Y añade: si no queréis que Dios os castigue, castigaos vosotros mismos. Incluso Jesús, para enseñarnos lo necesaria que es la penitencia, se sitúa entre los pecadores, Marcos 2,16. Él mismo declara que sin el bautismo nadie entrará en el reino de Dios, Juan 3,5, y en otro lugar añade: si no os arrepentís, todos pereceréis, Lucas 13,3. Desde el primer pecado, nuestros sentidos se rebelaron contra la razón. Por eso, si queremos que el cuerpo esté sometido al espíritu, debemos mortificarlo. Y si anhelamos avanzar hacia Dios, es necesario que incluso el alma con sus potencias se someta mediante la penitencia. Abrid la Sagrada Escritura.
En ella veréis que todos los que pecaron y quisieron volver a Dios lloraron, se arrepintieron y practicaron la penitencia. Segundo, el dolor del pecador y la urgencia de volver a Dios. Mirad a David después de su pecado. Llenó su palacio con lamentos. Ayunó hasta debilitarse, lloró tanto que empapaba con lágrimas su pan y su lecho. Y cuando le recordaban que Dios ya lo había perdonado, exclamaba: «Desdichado de mí. Perdí a mi Dios, vendí mi alma al enemigo. No, mi dolor durará hasta la tumba». ¿Y nosotros? ¿Por qué sentimos tan poco dolor por nuestros pecados? Porque no comprendemos el daño que le hacemos a Cristo ni el castigo eterno que nos aguarda si no nos convertimos. Muchos posponen la penitencia, como si fueran dueños del tiempo o de la misericordia. Pero ¿quién puede asegurar un solo día más de vida? ¿Y si ya se ha colmado la medida de la paciencia divina? Y ay, ¿cuántos se confían en la falsa esperanza de un perdón fácil al final? Pero quizás entonces escucharán la voz del Señor. Me despreciasteis toda vuestra vida, ahora que me buscáis, yo os volveré la espalda. Revisar Jeremías 18:17. Tercero, los que se perdieron por no convertirse a tiempo. No faltan ejemplos. Voltaire, Rousseau, Diderot, hombres que blasfemaron contra Dios y, en su agonía, pidieron perdón. Pero su arrepentimiento no brotaba del amor a Dios, sino solo del miedo. Y así, no fue aceptado. Ay, ¿cuántos van por el mismo camino? Saúl, Amán, Baltasar, los viejos impuros que acusaron a Susana, todos perecieron inesperadamente, cuando menos lo pensaban. Sin embargo, también esos ejemplos han llevado a muchos a la conversión. Poblaron desiertos, conventos y martirios. San Juan Clímaco lo testimonia, religiosos que lloraban sin cesar, que vivían crucificados al mundo, solo por temor a perder la misericordia de Dios. Cuarto. El verdadero cristiano vive en penitencia. Muchos de esos penitentes eran como nosotros, cristianos con un alma que salvar. Pero ellos comprendieron la gravedad del pecado y la desgracia de perder el cielo. Por eso lloraban, se mortificaban, se alejaban incluso de los placeres inocentes, por temor de ofender a Dios. ¿Y nosotros, somos acaso menos culpables? ¿Cómo podemos vivir tranquilos con la conciencia cargada de pecado? Después de pecar, es imprescindible hacer penitencia, en esta vida o en la otra. La Iglesia lo recuerda con los días de ayuno y abstinencia. Y desde el principio del mundo, la penitencia ha sido el camino del justo, Adán, Moisés, y hasta el mismo Jesucristo, que siendo santo, ayunó 40 días. Cuando un cristiano deja de llorar sus pecados, cuando no mortifica sus sentidos ni combate sus pasiones, ha perdido el espíritu de la religión. Quinto. Un ejemplo trágico, cuando se pierde la fe. Un esposo impío tenía una esposa y un hijo virtuosos. Madre e hijo eran piadosos, frecuentaban los sacramentos, ayudaban a los necesitados, y vivían de la gracia de Dios. Pero el padre, mundano y libertino, se burlaba de ellos y les ofrecía lecturas impuras. Al final, tanto insistió, que cayeron. Abandonaron la oración, los sacramentos, y se sumergieron en placeres y desórdenes. La madre comenzó a entregarse a la vanidad, el hijo se volvió un escándalo. Gastaban sin medida, y pronto cayeron en la ruina. El padre, al ver las deudas, cayó en desesperación. Una mañana, cargó 3 pistolas, mató a su esposa, a su hijo y luego a sí mismo. ¡Qué tragedia! Si tan solo los hubiera dejado en su piedad, quizás ahora estarían en el cielo. Pero al arrastrarlos al pecado, los condenó consigo.
Todo comenzó cuando dejaron la fe y la penitencia. El peor castigo de Dios es quitarle a un alma la fe. Sexto. La necesidad de la mortificación. La penitencia es tan necesaria como el aire. Si queremos dominar nuestras pasiones, debemos aprender a mortificar el cuerpo y el alma. Gedeón, en la Escritura, eligió solo a 300 hombres valientes de entre miles, para enseñar que son pocos los que practican la mortificación, y por tanto, pocos los que se salvan. Jueces 7, del 2 al 6. San Pablo decía: castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Primera de Corintios 9:27. Quien ama los placeres, huye del sacrificio, murmura, se irrita cuando algo le molesta, ese no puede agradar a Dios. Jesús dijo: quien quiera seguirme, tome su cruz cada día. Lucas 9:23. Las virtudes florecen en tierra de penitencia. La castidad es como una rosa que solo brota entre espinas. Séptimo. Dos tipos de mortificación, exterior e interior. La mortificación exterior consiste en dominar nuestros sentidos. 1. Los ojos, evitar mirar curiosamente lo que nos puede llevar al pecado. 2. Los oídos, rechazar conversaciones vanas, maledicencias o calumnias. 3. El olfato, no buscar placeres sensoriales innecesarios. 4. El gusto, no comer por glotonería, ni fuera de tiempo. 5. La lengua, evitar palabras ociosas, juicios, quejas, malas canciones, groserías. 6. El cuerpo, no darle todo el descanso que pide. La mortificación interior abarca el alma. Imaginación, no entretener pensamientos vanos o peligrosos. Entendimiento, no dudar temerariamente de la fe ni juzgar lo que no entendemos. Voluntad, aprender a ceder, sin enfado, aceptando con alegría la contradicción. También debemos soportar los defectos de quienes conviven con nosotros. El verdadero cristiano vive como Cristo vivió, en renuncia, pureza y entrega. Octavo. El consuelo de la penitencia al final de la vida. Volvemos al punto inicial: las lágrimas, la penitencia y el dolor sincero serán nuestro mayor consuelo al morir. San Hilarión, al morir, decía: ¿por qué temes, alma mía? Has buscado siempre hacer la voluntad de Dios. Un joven penitente, en su lecho de muerte, dijo con gozo: ¡qué felicidad haber vivido entre lágrimas y dolor de mis pecados! Dios me ha prometido el cielo. Y el pecador empedernido, ¿qué podrá decir al final? Si vivió como si no tuviera alma, si profanó los sacramentos, si arrastró a otros al mal, ¿qué esperanza le queda? Noveno. El caso de Santa Thais, la gran misericordia. Santa Thais fue una cortesana disoluta, famosa por su belleza y sus pecados. Pero Dios, en su infinita misericordia, la buscó. Envió a San Pafnucio, quien la confrontó. Bastaron unas palabras y la gracia divina para que ella rompiera con todo, reunió a sus cómplices, quemó sus riquezas, y se retiró a un convento. Allí pasó 3 años con una sola oración: «Oh vos que me criasteis, tened piedad de mí». Y con eso, Dios le perdonó todo. San Antonio recibió una revelación. El cielo había preparado un trono para ella. Murió poco después, en paz, reconciliada con Dios. 10. La penitencia en los primeros cristianos. En los primeros siglos, los pecadores eran severamente exhortados a hacer penitencia. El miércoles de ceniza, se presentaban en el templo con harapos. Recibían ceniza, un cilicio, y eran expulsados como Adán del paraíso.
Durante semanas o meses, ayunaban, dormían en el suelo, rezaban de noche, se postraban ante los fieles para pedir sus oraciones. Solo después de muchos años se les permitía volver a comulgar, y lo consideraban una gracia inmensa. 11. Elijamos hoy el camino del arrepentimiento. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que es necesario hacer penitencia en esta vida o en la otra. Y si debemos sufrir, mejor ahora, con frutos de gracia, que después, cuando será tarde. Qué triste morir sin haber reparado nuestras faltas. ¿Cuántas miserias habríamos podido ofrecer a Dios como penitencia? Tomemos hoy una decisión firme. Dejemos el pecado, abracemos la penitencia, y vivamos en el amor de Dios. Así, con el alma limpia y la mirada fija en el cielo, un día nos uniremos a Él por toda la eternidad.